noches, estimados participantes. Mi nombre es Stephanie Castañeda y soy parte del equipo de programa de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de TESAM. Permítanme hacer una breve presentación de nuestro instituto. Nosotros somos el Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de TESAM y somos líderes en los sectores regulados y económicos. Tenemos 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Más de 10.000 profesionales se han capacitado con programas de alta especialización. Además, más de 250 instituciones públicas y privadas atendidas en consultorías especializadas. Asimismo, tenemos más de 50 asesorías económicas financieras, más de 20 valorizaciones en activos y empresas, con más de 50 empresas del sector público y privado realizan capacitaciones a través de todos nuestros servicios. Asimismo, tenemos consultoría empresarial. Nosotros brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional. Las consultorías que se realizan son en apps y proyectos bien activos, consultorías en negocios, regulaciones y también asesoría legal. Asimismo, brindamos capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos, con enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Estas capacitaciones son de temas de agua y saneamiento, banca y finanza, electricidad, gestión pública y apps, hidrocarburos, gas y minería y seguros y todo lo que ven en pantalla. Les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn. Asimismo, les invitamos a que puedan visitar nuestra tienda virtual. Desde el FRIESA, nos complace en presentar la conferencia Las redes eléctricas inteligentes, arquitectura y aplicaciones, a cargo del docente Leonidas Sayas. Él es ingeniero electricista, colegiado con maestría en análisis de sistemas eléctricos de potencia en la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene maestría en regulación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asimismo, recibió un entrenamiento técnico en Resource Based Economic and Development en Korea International Corporation Agency, KOICA. Tiene un MBA internacional en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Asimismo, tiene estudios en posgrado en Administración de Empresas en la Universidad ESAM. Tiene más de 30 años de experiencia profesional. Él fue coordinador técnico en Ocinermin y actualmente es gerente de supervisión de electricidad en Ocinermin. La conferencia tendrá lugar a respuesta de preguntas al finalizar la exposición. Por favor, siéntanse en la libertad de poder dejar todas sus preguntas en el chat de la sala. Y al finalizar la ronda de preguntas, pues vamos a realizar la presentación del diploma, especialización en sistemas de medición y redes eléctricas. Y además les vamos a mencionar los pasos a seguir para obtener el certificado de esta conferencia. Sin más que decir, pues profesor, le doy la bienvenida. La sala es suya, los participantes es Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a FIESAN por la oportunidad para poder dar esta charla, parte de la capacitación que luego se va a mostrar. Por favor, permítanme compartir mi pantalla y me confirman si se está viendo. Lo voy a poner en presentación. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profesor, sí se está viendo. Ok. Muy bien. En esta oportunidad les traemos las redes eléctricas inteligentes. Vamos a ver algunas definiciones, arquitectura y aplicaciones. Bien, creo que nos trae a reflexión lo siguiente. El globo terráqueo se sigue calentando y seguro más que uno ya sabe por qué, ¿no? Por las emisiones
Y este calentamiento trae consecuencias. Y a nivel mundial creo que es evidente, pero en el caso de Perú, el efecto más crítico fue el 2017 debido al Niño costero, ¿no? Entonces la pregunta del millón es, ¿qué hacemos? Y la respuesta está aquí. Dice, podemos aplicar 4 respuestas. No hacer nada, quejarse, porque llueve, porque hay sequía, porque hace mucho calor. La otra, bueno, ser reactivo, bueno, cuando cae un desastre natural, ir y tratar de reparar. Y hay una tercera que es la teoría del pollo a la brasa. Dar la vuelta sobre lo mismo sin tomar una acción correcta, y creo que ninguna de las tres vamos a adoptar los que estamos aquí. La idea es ser más proactivos, analizar, hacer un diagnóstico, tomar una decisión. Y en ese camino creo que está aplicar algunas tecnologías modernas como es las redes inteligentes para hacerlo más, el sistema eléctrico más sostenible, competitivo y más seguro, ¿no? Muy bien. Entonces, la otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son los actores en el mercado eléctrico actual? Y seguro que los que nos están siguiendo van a decir generadores, transmisores, distribuidores, clientes libres, Estado sin el mismo regulador, está el que establece las normas del ministerio, el COES que coordina la operación. Entonces, ahí salta la otra pregunta y dice que ¿serán los mismos actores en un ambiente de redes eléctricas inteligentes? Creo que no. Al terminar esta charla, nos vamos a dar cuenta de que no. Perdón. Muy bien, voy a tratar de abarcar en 4 puntos esta charla. En primer lugar, permítanme darles algunas definiciones sobre redes eléctricas inteligentes, y créeme que hay muchas definiciones, ¿ah? Y en sí todavía no hay una, pues, que esté aceptado por todo a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, el EPRI dice que puede ser un sistema eléctrico que incorpora, pues, muchos sensores, ¿no? Todos conectados a través de sistemas avanzados de comunicación y de adquisición de datos. Este sistema incorporará análisis en tiempo real a través de un sistema de cómputo distribuido. Esa es una definición. De manera que el objetivo sea que el sistema eléctrico se opere, pues, lo más eficientemente posible. La idea es que los costos sean los mínimos y los impactos también menos, y maximizando, pues, la confiabilidad, la capacidad de adaptarse a cualquier cambio de un sistema eléctrico frente a un evento al cual se le denomina la resiliencia. En otras palabras, como les dije, la idea es que el desarrollo del sistema eléctrico sea sostenible, medioambientalmente competitivo, con precios justos y seguro, ¿no? Y la idea es que el beneficio sea para todos los grupos de interés, ya sea inversionistas, usuarios, la sociedad en su conjunto, ¿no? Si eso es así, vale. Caso contrario, creo que no. Muy bien. Y hay algunas confusiones, pues pensamos de que una red inteligente es el medidor inteligente, y no es así, ¿no? Entonces, para poder definir una red inteligente y poder hacer frente, para poder tener un sistema más sostenible, más competitivo, más seguro, necesitamos una planificación. Necesitamos conocer el sistema eléctrico en las etapas de generación, transmisión, distribución. Hay que modelarla, hay que hacer un análisis técnico-económico. Esto tiene que estar establecido a través de políticas, ¿no? No es la decisión de una persona ni de un sector, es una política, ¿no? Obviamente tiene que cambiar la regulación, además todos los conceptos de protección
tiene que ser más revolucionario, yo diría, ¿no? Por ejemplo, si la red es inteligente y se aplica, por ejemplo, a una generación distribuida, la protección ya no va a ser, estamos acostumbrados a hacer una protección direccional cuando va de la generación hacia la carga, pero puede ser en otro sentido y por horas, ¿no? Y entonces lo que se tiene que conocer es, al aplicar las tecnologías de las redes inteligentes o el concepto en sí, qué beneficio obtenemos, ¿no? Muy bien. Si quisiéramos ver el impacto y las principales aplicaciones en toda la cadena de valor de la electricidad, empezando en la generación, transmisión, distribución y al consumidor, que finalmente va a ser un prosumidor porque puede también generar su propia energía y dependiendo de ello puede enviar puede tomar ya sea del sistema o de su propio almacenamiento si es que tiene. Entonces, creo que en las dos etapas finales el impacto es bastante interesante, más en lo que es el prosumidor, ¿no? Por ejemplo, la domótica en pleno, o la generación eléctrica, o la microgeneración eléctrica distribuida. Y los aparatos también tienen que ser inteligentes, porque yo no me imagino un medidor inteligente que solo evite cortes de conexión, se haga remotamente y la lectura. Eso no es. Los equipos también tienen que ser inteligentes al interior del medidor, o sea, en la casa, ¿no? Por ejemplo, esto siempre digo a mis alumnos, todas las doras, si están escuchando, o sea, la licuadora, refrigeradora, lustradora, etcétera, todas las doras tienen que ser inteligentes. Imagínense un refrigerador de la época antigua y creo que no tiene comunicación, etcétera, no va a complementar. Entonces, en la medida de que los equipos sean inteligentes, tengo una microgeneración distribuida, un almacenamiento. Entonces, el medidor podrá preguntarse y decir, ¿no? ¿Tomo la energía de la red o tomo la energía del almacenamiento, de la batería? Es interesantísimo. Entonces, eso significa de que para el prosumidor va a ser muy, muy revolucionario, ¿no? Y la otra, también bastante importante, es en la distribución eléctrica, totalmente automatizado, la medición ya inteligente, utilizar sensores y con sistemas de comunicación que puede ir del medidor, por ejemplo, a la subestación. Y el sistema de comunicación del medidor hacia la subestación podría ser el mismo cable, al cual se le llama PLC. Ahora, del medidor hacia adentro, hacia los equipos, también hay tecnologías ya probadas, como es el caso del Zigbee. Es interesante, claro, lo ideal sería todo fibra óptica, pero ¿cuánto cuesta? Y así, entonces, un sistema más con mayor automatización, con menores interrupciones, una atención bajo los estándares de las normas y el almacenamiento también que podía ser en la distribución, ¿no? Muy bien, en la transmisión también, porque actualmente, por ejemplo, ¿cómo puedo monitorear la capacidad de transmisión de la línea? Sería con medidores, relés, pero yo podía ir monitoreando, haciendo un monitoreo de área amplia a través de unidades de medición fasorial. Nosotros estamos acostumbrados a hacer la protección unitaria del equipo. La línea con una protección de distancia en su primera zona, segunda zona, etcétera, ante una falla que haga. El transformador igual, el compensador igual. Pero ya en un ambiente un poco más sistémico, lo que nos interesa es cuál es la cargabilidad de esa línea y si se va incrementando la demanda, si puede soportar. Y hay que ir monitoreando a través de estas unidades de medición fasorial, que son equipos que detectan ya no en forma de senos y cosenos la corriente,
sino a través de fasores, módulo YAM, sincronizados a través de GPS, listo. Interesante. Entonces, ya viene, por ejemplo, la famosa WAMPA, que es Monitoreo, Control y Protección de Área Amplia, por sus siglas en inglés, WAMPA, ¿no? Los sistemas flexibles de transmisión en alterna, para sacarle el máximo provecho. Pero nosotros todavía aquí en Perú estamos tendiendo más redes, nuevas líneas. Los problemas que tiene, por ejemplo, porque no hay un permiso de impacto ambiental, pasa por una zona arqueológica, se retrasa, etcétera. Por ejemplo, en el caso peruano, esta línea Moyobamba y Quito, por ejemplo, no se dio y no va a ir más, porque pasaba por una zona intangible y no obtuvo el estudio de impacto ambiental. Pero podemos sacarle el máximo provecho con las líneas que ya existen, por ejemplo, utilizando sistemas flexibles de transmisión. Y así, ¿no? También la generación, por ejemplo, ¿no? Los sistemas ya más flexibles. Tiempo de arranque, por ejemplo, minutos. Tiempo entre arranques, minutos. Y no como en algunas centrales convencionales que es una semana, creo, ¿no? Entonces, eso es interesantísimo y nuevas fuentes como ya más renovables, como son las eólicas, solares. Obviamente estas introducen ciertas intermitencias, pero para eso pues se necesita en ese periodo unidades más flexibles que podían hacer frente, por ejemplo, que podían trabajar a un 5 o 10% de su potencia nominal y no como ahora 60, 75, ¿no? Creo que, señores, el impacto es bastante grande por cada cadena de valor. Como les vuelvo a repetir, tanto en el prosumidor y la distribución, los impactos son revolucionarios, ¿no? Muy bien. Y podemos ir arribando a algunas características de una red actual frente a una red ya más inteligente, en lo que respecta, por ejemplo, a la comunicación, ¿no? Una comunicación bidireccional en una red ya más smart, y la participación del consumidor y la generación distribuida creo que se incorpora masivamente en la microgeneración distribuida, pero tiene que estar automatizada, ¿no? Y así, inclusive el control de flujo de potencia es limitado en una red actual porque depende de la capacidad de la línea. En cambio, en una red más inteligente el control es total, no es... hay que ir viendo cómo fluye, cómo atiende, dependiendo de las condiciones de operación del sistema, ¿no? Y así hay muchas características, por ejemplo, gestión de la demanda, el grado de automatización totalmente debe ser en una red ya más inteligente, inclusive en lo que respecta a las reposiciones, depende, por ejemplo, en lo que actuación de los dispositivos de protección en una red actual, en cambio en las otras podía ser computaciones, puede ser, dependiendo de la cargabilidad de las redes, podría atenderse o reponerse instantáneamente con la computación. Y así, creo que tiene muchas ventajas, ¿no? Muchas ventajas. Bien, ¿cuáles serán las principales características de estas redes? Algunas de las principales características tienen que ser inteligente y segura, porque caso contrario no sirve. No es que yo pongo el medidor inteligente y listo, no. Sistema de comunicación, los IDs, o sea, los dispositivos electrónicos inteligentes, los sensores, los actuadores, totalmente automatizados, ¿no? Optimizada, eficiente, integrada y tiene que ser flexible, ¿no? Y en toda la infraestructura, ¿no? Ahora, no debe ser cerrada con un software específico, tiene que ser abierta, ¿no? Interactiva, inclusive debe ser interoperable, ¿no? Y para ello, inclusive, vamos a ver al final, hay normas al respecto del IEEE, ¿no? Debe ser predictiva. Debe yo almacenar toda la información y predecir si va a haber interrupciones, cargabilidad de un elemento, etcétera, ¿no? Distribuida y sostenible. Y algunos requerimientos de los componentes se necesita inteligencia, equipos de operación, protección, medidores, sensores, actuadores. La conectividad creo que es la base.
los equipos de comunicación, que puede ser obviamente de diversos protocolos, puede ser la misma red, puede ser fibra óptica, internet, puede ser Zigbee, etcétera, etcétera, ¿no? Y el hardware, las aplicaciones, ¿no? Ya sea los sistemas de mantenimiento, de operación, etcétera, ¿no? Los SCADA. Estaba leyendo un artículo. Actualmente solo utilizamos el 5% de la información que se obtiene del SCADA. Y créeme que esto preocupa, ¿no? Pero ya en un ambiente más smart, deberíamos llegar por lo menos al 40, 50%. Y el usuario final, pues, es el nivel la cual debería beneficiarse. En sí, todos los actores, ¿no? Creo que en este juego todos debemos ganar. Como les dije, el inversionista, el operador de red, el usuario final, la sociedad en su conjunto, ¿no? Eso es hacer más smart. No hacer más smart para que solamente uno de los grupos de interés se beneficie. Debe ser todos. Es más, en un ambiente smart, debidamente analizado, hasta las tarifas deben ser menos. Lógico, así es. No es que yo, por ejemplo, ahora actualmente tenemos aproximadamente más de 7 millones de clientes. Todos los medidores inteligentes. ¿Y quién asume el costo? Si se benefician, evaluamos costo-beneficio, le damos el bono. Interesante, ¿no? Y obviamente hay muchas tecnologías para formar, pues, para conformar una red más smart, ¿no? Las comunicaciones tienen que ser integradas y seguras. Obviamente que hay amenazas, como en este caso los ciberataques, para eso tiene que haber una ciberseguridad, ¿no? Sensores y tecnologías de medición es básico, componentes de tecnología de punta, o los componentes avanzados de supervisión como los WAM y los WAMPAC a través de PMUs, ¿no? Y mejores interfaces y soportes redundantes para que esto funcione, ¿no? Vayamos ahora al modelo conceptual de una red eléctrica inteligente. Tradicionalmente, como hemos visto en el caso peruano y también en muchos escenarios, se ve un generador que, valga la redundancia, genera su electricidad dependiendo de las tecnologías y además hace comercialización. Tenemos un transmisor, en este caso dependiendo del esquema en la cual ha entrado al sistema, podría ser un boot, una garantía de remuneración, o por ejemplo puede ser un distribuidor que también opera red y hace comercialización, y un usuario pasivo. Pero en un ambiente como tal, y se tiene en este caso un coordinador de operación. Ese es el esquema actual. Pero un esquema ya más smart, hay que ordenar el mercado. El generador tiene que hacer su papel de producir la oferta. El transmisor debe transmitir de una forma más eficiente, el distribuidor operar la red, el usuario se convierte en prosumidor, porque puede generar, dependiendo, ¿no? Y se tiene un comercializador independiente, un comercializador mayorista y minorista, se tiene un operador independiente de la red y se tiene un proveedor de servicios, ¿no? Entonces, más o menos son 7 dominios. Se tiene un flujo de la electricidad desde la generación hacia el consumidor, prosumidor, y un flujo de comunicación que debe ser entre todos los actores, ¿no? Ahora bien, por lo tanto, habrá un dominio de consumidores, un dominio de mercado, proveedor de servicios, de operaciones, de generación a gran escala, porque la generación distribuida también podía ser distribuidor, por si acaso. Almacenamiento podía ser el transmisor. Y el transmisor propiamente dicho y el distribuidor, ¿no? Entonces, este modelo conceptual
ya está un poco definido por la MIS, ¿no? En este caso, el Instituto Nacional de Estándar y Tecnología de Estados Unidos. Y este modelo conceptual de redes inteligentes básicamente es un conjunto de diferentes puntos de vista, diagramas, descripciones que son base fundamental para la descripción pues, de las características, uso, comportamiento, interfaz, requisitos y estándares del ámbito de estas redes eléctricas inteligentes, ¿no? Y no representa pues una arquitectura final porque puede ser modular y adaptable, ¿no? Sino es una herramienta para escribir y discutir el desarrollo de dicha arquitectura. Básicamente es eso, y por lo tanto este modelo conceptual consiste en dominios, interfaces de comunicación externa, interfase de comunicación interna, interfase eléctrica. Eso sería los elementos, y tendríamos aquí, como les comenté, el modelo conceptual a nivel superior, donde hay 7 dominios, ¿no? Que están totalmente comunicados, pero el flujo de la energía es del generador hacia el consumidor, o puede ser viceversa, eso es, depende del consumo, ¿no? Muy bien, entonces se tiene actores, básicamente tienen la capacidad de tomar decisiones e intercambiar información a través de las interfaces. Las aplicaciones, tareas realizadas por los actores, los dominios son los grupos de actores, que son 7. Asociaciones son conexiones lógicas entre actores que establecen relaciones bilaterales de acuerdo a lo que requieran entre actores. Y las interfaces, pues conexiones eléctricas como de comunicación, ambas, puede ser bidireccional, interfaces de comunicación y también pueden ser bastante lógicas, ¿no? Muy bien. Entonces, los consumidores o prosumidores es el usuario final, que puede ser residencial, industrial, comercial, etc. Los mercados son operadores y participantes del mercado, que puede ser mercado minorista y mayorista, dependiendo. El proveedor de servicios son aquellos, los servicios complementarios que organiza y provee servicios al usuario y a las concesionarias. La operación, quien maneja el movimiento de la electricidad dependiendo del requerimiento. Y la generación a gran escala se dedica exclusivamente a generar, dependiendo de la fuente, más eficiente. La transmisión igual, que puede ser almacenada, y puede hacer almacenamiento, y la distribución, además de operar la red, puede, en este caso, hacer generación distribuida y también podría hacer almacenamiento. Bueno, hablemos del dominio de los consumidores o los prosumidores. Básicamente la aplicación es, pues, por ejemplo, el edificio, la industria o el hogar totalmente automatizada. Puede inclusive producir su propia electricidad, pues, dependiendo de lo que exista la fuente, pues es solar, eólica, y puede almacenarla esta. Y básicamente este prosumidor interactúa, voy a poner esto en puntero, por favor. Interactúa, por ejemplo, con el proveedor de servicio, con la operación del sistema, con el distribuidor, con el mercado, y así están los domésticos, las industrias, etc. Eso sería el dominio del consumidor o prosumidor en este caso, ¿no? El dominio de mercado básicamente hace gestión de mercado, venta al por mayor, al por menor, incluso hace generación distribuida, inclusive puede hacer intercambios, opera el mercado y provee servicios auxiliares o complementarios, ¿no? El mercado, en este caso, el market, va a poder interactuar con el proveedor de servicio, con el transmisor, con el prosumidor, con la generación, con el dominio de distribución, con el dominio de operación, ¿no? Tanto desde el punto de vista de intercambio de información, básicamente, para poder operar eficientemente el mercado, ¿no? El dominio del proveedor de servicio, en este caso, brinda servicios para soportar los procesos del negocio de productores, distribuidores y usuarios, manejo del prosumidor en este caso, la instalación y mantenimiento de
de los servicios, manejo de, en este caso, de la industria, hace todo lo que es las liquidaciones, el manejo de las cuentas, etcétera, ¿no? Esto es un poco la función del dominio proveedor del servicio. Interactúa, por ejemplo, con el market, con el consumidor, con la operación o con el ISO, ¿no? El dominio de las operaciones prácticamente es monitorea, control, protege, gestiona fallas, hace análisis, etcétera, y es responsable, pues, de la operación adecuada del sistema, ¿no? Y también hace reporte estadístico, cálculo, entrenamiento, planeamiento, etcétera, todas las funciones de una operación directa, más no solo coordina, sino opera en línea. Y aquí interactúa, por lo tanto, con la operación de la red, con el market, con el proveedor de servicio, con el consumidor, con el distribuidor y con el transmisor, ¿no? Muy bien, el dominio de generación a escala va a depender del tipo de fuente, ya sea variable, puede ser eólica, solar, etcétera. No variable puede ser carbón, otros recursos hídricos. O renovable puede ser fuentes que pueden ser respuestas hídricas, eólicas o biomasa. No renovable podría ser generación, por ejemplo, convencional. Y aquí vale la oportunidad de decirle, no necesariamente todo tiene que ser renovable. Aquí tiene que haber una capacidad de diversificar de tal manera que el sistema desde la fuente sea más resiliente ante las fallas de uno de las categorías de generación, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, una tecnología no renovable y no variable, ¿no? Por ejemplo, la nuclear, gas o carbón. Puede ser una renovable, pero no variable. Por ejemplo, la geotermia, por ejemplo, la hidráulica, etcétera, ¿no? Y puede ser renovable y variable, ¿no? Como conocemos, eólica, solar, ¿no? Entonces, este gran bloque de generación interactuará con el mercado, con el ISO, o sea, el operador del sistema, con el transmisor, básicamente, ¿no? Entonces, el otro dominio es el dominio de la transmisión, creo era esperada. Esto puede hacer almacenamiento, interactuará con el mercado, con el distribuidor, con el gran bloque de generación y con la operación del sistema. Y tanto la interacción de este dominio será desde el punto de vista eléctrico y desde el punto de vista de comunicación y básicamente con las interfaces, ¿no? Y este transmisor está ahí. Y en el caso del distribuidor, igual. En el caso del distribuidor, igual interactúa con el consumidor, con el transmisor, con el mercado y la operación del sistema. Puede ser generación distribuida, puede ser almacenamiento o control volvar para manejar los perfiles de tensión en su dominio, que en este caso la distribución, ¿no? Muy bien, y son aplicaciones comunes tanto a la generación, transmisión y distribución, pues el control, la medición, protección, registro, gestión de activos, la optimización y la estabilización de en este caso, para asegurar la operación de la red, ¿no? Y la idea entonces, ya como tenemos estos dominios, sus funciones, ¿qué función cumplen? La idea es, pues, que estas redes eléctricas se están transformando en millones de nodos interconectados. Va a depender de quienes participen, ¿no? Reemplazando por generación distribuida una generación convencional, pero tiene que ser totalmente automatizada, una fuente cada vez más renovable, pero sin dejar de tener el mix óptimo para que cuando estas renovables fallen, ingresen los otros, ¿no? En otras palabras, una operación ya más eficiente, una oferta más garantizada, ¿no? Muy bien. Para esto, el diseño de la arquitectura pasa por tener una red. Esta red podemos tener, por ejemplo, el gran sistema, y se puede expandir cada uno en 7 dominios definidos por la NIST, pero las áreas principales serían la capa, por ejemplo, del sistema de potencia y energía.
al cual le vamos a denominar CSP, y la capa de tecnología de comunicación, porque necesitamos, ¿no? Y las tecnologías de información. Entonces, si tenemos las tecnologías de información, más la de comunicación y la capa de potencia y energía, creo que tenemos ya un poco completo el sistema, ¿no? Y estas podemos ver en forma gráfica, ¿no? La capa 1, por ejemplo, todo el modelo conceptual de la NIS, de los 7 segmentos, de los 7 dominios, y tendríamos el diagrama arquitectónico de esta NIS en la capa 2, y luego tendríamos la arquitectura de comunicaciones, tendríamos, por ejemplo, la arquitectura del sistema eléctrico en sí, y la arquitectura de tecnología de información, ¿no? Entonces, con eso, creo que vamos armando y vamos aplicando hacia abajo, ¿no? Muy bien. Y eso podemos ya ir interactuando de estos 7 dominios, tanto del mercado, la operación, el proveedor de servicios, el gran bloque de generación, la transmisión misma, la distribución y el consumidor. Podemos ir interactuando, haciendo más interoperable para que estos de una forma, a ver, dependiendo de pueden intercambiar información o puede, en este caso, fluir desde el gran bloque de generación, la transmisión, la distribución hasta el consumidor, ¿no? Básicamente eso. Para ello se necesita estándares. Uno de los estándares utilizados es, en este caso, por ejemplo, la IEC, hay un grupo que ve sobre las estrategias para las redes inteligentes, y esta comisión ya tiene sus estándares. También la NIS tiene, en este caso, estándares para las redes inteligentes. También la Comisión de la Unión Europea, igualito el IEEE, en este caso el 2030, en la cual establece interoperabilidad de estos actores. En sí, la que más ha avanzado en normas para interoperabilidad es la del IEEE. Tiene más de 100 normas y estándares de desarrollo para estas redes inteligentes, incluyendo lo más de 20 estándares en el marco de la NIS, ¿no? Muy bien, por ejemplo, aquí está el IEEE 2030 del 2011. Básicamente es una guía, es un estándar sobre interoperabilidad de tecnologías para estas redes inteligentes a través del Comité 21. Inclusive, esto define pues conceptos principales de la red inteligente, el modelo referencial, como habíamos visto, la estructura y las metodologías a utilizar, y básicamente adopta las 3 tecnologías que habíamos, las 3 arquitecturas que habíamos descrito, ya sea comunicación, tecnología de información, sistemas de potencia en general, ¿no? Y estas arquitecturas pues adoptan un modelo holístico, sistémico, con una visión de fin a fin, de un sistema completo, complejo y metódico, ¿no? Y, por ejemplo, el 2030 tiene sus estándares derivados, como es el 2031, por ejemplo, trata sobre vehículos eléctricos, cómo interoperar esta con la carga, con la red, con la cargabilidad de los vehículos, etcétera, ¿no? El 2032, por ejemplo, es sobre almacenamiento de energía, los BES, características, limitaciones, etcétera, etcétera. El 2033, por ejemplo, procedimientos de pruebas para equipamiento del sistema de almacenamiento y sus aplicaciones, y está totalmente ya desarrollado, ¿no? Y aquí podemos tener ya el modelo referencial, si asociamos tanto el sistema de potencia, las tecnologías de comunicación y las tecnologías de información, ya con el estándar de interoperabilidad, el 2030 ¿no? Tanto en lo que es, podemos ir armando ya la arquitectura, desde el modelo referencial, ir bajando hasta las aplicaciones, que sería almacenamiento, vehículos eléctricos, automatización de la distribución, los medidores inteligentes, etcétera, ¿no? Muy bien, y aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo sobre las arquitecturas referenciales en el marco del 2030.
y sobre la guía de interoperabilidad. Todos esos 7 dominios que hemos definido al inicio, por ejemplo, estaría dentro de la arquitectura de interoperabilidad del sistema de potencia, igual también las tecnologías de comunicación y las tecnologías de información conectadas a los 7 dominios, ¿no? Y creo que eso es posible. En el curso que dictamos, desarrollamos algunos ejemplos que nos permita, por ejemplo, ya hacer un mapeo de estas características, los detalles de los interfaces y las aplicaciones, etcétera, ¿no? Básicamente eso. Y lo que realmente se necesita, pues, es las capas, tanto de sistema de potencia y energía, la de comunicación, la de tecnologías de información, en cada uno de los dominios, hacia el cliente. Obviamente, entre cada uno de estos dominios de la red, con el dominio de la generación distribuida y el cliente, tendremos los dominios de medición inteligente y el prosumidor. También tendremos la zona de medición inteligente y el cliente, entre las empresas, la operación, estaciones, los campos y los procesos, a la cual le podemos denominar zonas de proveedor de servicio. La idea es que tengamos tanto la red de comunicación, la medición inteligente, el proveedor de servicio y el cliente interoperado a través de estándar bajo la arquitectura que se ha descrito y con los 7 dominios, ¿no? Básicamente eso sería el modelo. Creo que más detalles lo vamos a tratar en el curso. Esto ha sido una idea general desde el punto de vista cómo es la definición, cómo es el modelo conceptual y cómo es la arquitectura, tanto del sistema de potencia, la capa de comunicación, la capa de tecnologías de información, debidamente interoperables a través de estándar. Muchas veces queremos en un sistema convencional tratar de implementar alguna de estas. Créeme que ese es un gran error. Como alguien diría, si yo quiero modernizar mi casa, lo puedo hacer por partes. Sí, pero debo tener ya la arquitectura final y sobre esa base debo ir trabajando y no parches sobre lo mismo, porque eso trae problemas, ¿no? Bien, creo que hasta aquí sería y atentos a cualquier pregunta. Muchas gracias. Hola. Sí, profesor, genial, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, sí. Perfecto. Si tienen ahí alguna pregunta, estimados participantes, es momento que lo podamos hacer. Aprovechemos que el profesor está acá y él nos pueda responder. De todas maneras, mientras van formulando sus preguntas, por interno ha llegado algunas, más o menos de, ¿qué pasa si no se aplican los estándares en el Perú? Los estándares que usted ha mostrado. Ah, justamente lo que le decía el comentario final, ¿no? Entonces, imagínense que no tenemos estándares, alguien aplica un medidor, no tenemos un estándar de comunicación y cualquiera utiliza otras, tendríamos las vulnerabilidades, no garantizamos que podía funcionar todo, ¿no? Es como el edificio, ¿no? Yo no puedo implementar, por ejemplo, algo en el último piso si no está previsto la base. Creo que los estándares son referencias que hay que cumplirlas para que todo funcione correctamente, ¿no? Podríamos tener consecuencias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, profesor. Justamente también tiene que ver con los estándares. Va, ¿qué tipo de estándares o cuál de los estándares que usted ha mostrado son los que se podrían aplicar en Perú y por qué? O se podrían aplicar Muy cualquiera de bien. ellas. Creo que el IEEE y sus variantes 2031, 2, 3 se podría aplicar, por ejemplo, la de vehículos
eléctricos, la de almacenamiento, pruebas, hay medidores eléctricos, etc. Esos estándares ya existen, se podía adaptar, ¿no? Por ejemplo, la norma técnica peruana del NTP es el resultado de adaptación de la norma IEC. Y esto es interesante. Entonces lo mismo se podía hacer con los del IEEE, ¿no? O del ANIS u otra norma, pero hay que adaptar a la realidad, ¿no? Pero hay que tomar como referencia estas. Genial, profesor. Muchísimas gracias por las respuestas. Espero que haya quedado claro. Y si no quedó claro, pues pueden levantar la manito y poder participar. O también formular sus preguntas. Están libres, como vuelvo a mencionar. Aprovechemos que aquí está el profesor y obviamente lo vamos a conocer más en el diploma. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Cómo va a ser el avance? Es una pregunta de Alexander. Gracias, Alexander. ¿Cómo va a ser el avance de la RI en el Perú? ¿Y cuáles serían los principales proyectos en desarrollo? Interesante esa pregunta. Nuevamente, hay que ordenar bien el mercado. Creo que esa es la base fundamental. Porque hoy en día, por ejemplo, como les comenté al inicio, tenemos yo diría, el dominio de la generación haciendo dos actividades, ¿no? Genera y comercializa. Tenemos un distribuidor que también hace dos actividades. Opera infraestructura de distribución y comercializa. Y se van quitando los clientes libres. El generador tiene la ventaja de que puede manejar sus costos, pero el distribuidor tiene otra ventaja de que puede manejar la infraestructura. Y si esto no está debidamente regulado o transparentado, vamos a seguir peleando entre generadores que quitan a los clientes libres, pero los distribuidores tienen su incumplimiento a la norma o la ley en este caso, tienen su subasta a un precio determinado y se le va el cliente libre, tiene sobrecontratación, hay desarreglos. Entonces creo que es bueno ordenar el mercado. Por ejemplo, en el caso del operador, del coordinador de operación actual, hace hasta 3 actividades. Opera red, hace liquidación y planifica. Entonces ahí tiene que haber no un coordinador, tiene que haber un operador independiente, un ISO, ¿no? Un planificador, un proveedor de servicio. Entonces es bueno y podría ser en forma progresiva, ir ordenando el mercado, utilizar estos estándares para iniciar pues una red ya más smart, pero nuevamente esto tiene que ser con un beneficio 360. Todos tienen que ganar. No es que solo la concesionaria evita corte y reconexión con el medidor inteligente, sino también el usuario, el consumidor. Entonces, de esa forma va a ser beneficioso para todos y creo que va a ser viable. La idea es que debemos tener un sistema más sostenible, ¿no? Más económico, más confiable. Y creo que eso es la idea básicamente para el sistema eléctrico, ¿no? Gracias. Muchas gracias por la respuesta, profesor. Por ahí, Alexander, no sé si ha quedado respondida tu pregunta o si gustas profundizar un poquito más, estás en la libertad de poder hacerlo. Igual al resto de los participantes les invito a que puedan hacer sus preguntas y lo vayan dejando por el chat porque el profesor va a estar todavía por aquí. Sí, profesor, ha sido respondida la pregunta que nos hizo Alexander. Muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, creo que ha quedado claro y si no, pues no nos vamos a ver en el diploma, pero antes voy a ir mencionándoles, se les voy a presentar el diploma. Sin antes le voy a agradecer al profesor Leonidas por esta excelente y interactiva conferencia que hemos tenido. Y profesor, por favor, permítame presentar. Usted deje de presentar, pues vamos a presentar
Llegó el momento de poder presentar el diploma y también indicar cómo es que podemos obtener el certificado por la participación o de la participación en esta conferencia. Estimados participantes, bueno, les voy a presentar el diploma de especialización en sistemas de medición y redes eléctricas inteligentes. Esto es gracias a la Universidad de ESA en convenio con el PCIR, Comité Nacional Peruano de la CIR. Especialmente está presentado por la FRIESA. Pues, ¿quiénes son nuestra excelente plana docente? Pues tenemos al profesor Edwin Quintanilla, al profesor que nos acompañó el día de hoy, Leonidas Saya y Freddy Sarabia. Les vamos a ir presentando todo lo que va a contener el diploma de especialización en sistemas de medición y redes eléctricas inteligentes. ¿Cuál es el perfil del participante? Pues empresarios, directivos y profesionales interesados en la aplicación de las redes eléctricas inteligentes. Asimismo, consultores y asesores en la operación comercial de las empresas de distribución eléctrica. La duración de este diploma tiene una duración de 100 horas lectivas, 45 minutos cada uno. La modalidad es transmisión en vivo a través de nuestra plataforma ProEducative. La estructura curricular es la siguiente, tenemos los siguientes cursos: situación actual del mercado eléctrico y las redes eléctricas, a cargo del profesor Edwin Quintanilla. En esto se van a ver temas como marco normativo y regulatorio del sistema eléctrico peruano, intervención del Estado en el sistema eléctrico, planificación del sistema eléctrico peruano, roles de la generación en el sector eléctrico. Asimismo, vamos a tener fundamentos de la RI, a cargo del profesor Leonidas Saya. Se va a ver introducción, conceptos y normas de referencia de las RI. Justo fue una de las preguntas que se ha hecho el día de hoy. En nuevas tecnologías y estándares que permitan la modernización de la red inteligente, motivadores, apuestas y perspectivas. Tenemos aplicación en la RI a cargo del profesor Freddy Sarabia. En esta se van a ver sistemas de gestión de distribución en redes inteligentes, operación del sistema de transmisión en redes inteligentes, almacenamiento de la energía en redes inteligentes y así muchos temas más. Y finalmente tenemos el curso de innovación y flexibilidad de la CRI. En esto se va a ver operaciones de generación eléctrica y sus desafíos, incertidumbre que conlleva la generación con el ERMC, sistema flexible de transmisión en corriente alterna FACS. Finalmente, concluimos con sistemas de comunicación y ciberseguridad para RI. En esta se van a ver estandarización, interoperabilidad de las RI, infraestructura, tecnología de redes inteligentes, tecnologías de comunicación para la red inteligente, nuevos enfoques en la interoperabilidad. Pues les vamos a mostrar un poquito más de nuestra excelente plana docente. Como les hemos ido mencionando, tenemos al docente Edwin Quintanilla. Él es gerente adjunto de regulación tarifaria, gerente general de OCINEMI, ex viceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas, ex asesor de presidencia de OCINEMI y actualmente es gerente de la supervisión de energía en OCINEMI. Junto a él nos acompaña el profesor Freddy Sarabia, el ex cónsul honorario de la República de Kazajistán en Perú, docente de posgrado, actualmente es director de energía de Kiev Asociados. Finalmente, les voy a presentar al profesor Leonidas Saya, que ya le hemos presentado al inicio, pero vamos a hacer énfasis en que él es el actual gerente de supervisión de electricidad en OCINERMI. Ahora les voy a compartir el link para que ustedes puedan obtener los pasos de cómo obtener el certificado de esta conferencia. Y si ustedes quieren ahondar un poquito más y tener el brochure, pues también se les va a incluir, se les va a mandar el link. Ya tenemos el link por el chat. En este caso tenemos los pasos para obtener el certificado de la conferencia. Es el primer link.
y el brochure del diploma está en el segundo link. Estimados participantes, la conferencia ha terminado. Si ustedes gustan que les pasemos el material que utilizó el profesor, pues nos escriben un correo y se les estará reenviando junto con el material. Muchas gracias, profesor, por su participación. Estimados participantes, la conferencia ha terminado.